Isidoro, cierra el grifo. Cierra el micrófono, Isidoro. Hola. A ver, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta segunda sesión. He puesto todos los micros en silencio. Por favor, no lo sabráis si no tenéis necesidad de hacerlo. Simplemente, y sin perder tiempo, damos inicio a esta segunda sesión sobre el cielo a simple vista. Contamos para ello con Alex Mendiola-Goitia, al que todos conocéis también sobradamente por su dilatada etapa como divulgador, premio de la Federación de Divulgación Astronómica, colaborador habitual de la revista Astronomía y nada más. Alex, enciende tu micro y adelante. Pues muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por vuestro interés en el curso. Y bueno, ayer la primera sesión fue muy bien. Espero estar hoy a la altura de cómo lo hizo de bien Blanca ayer. Bueno, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, pues la temática de hoy tiene 3 puntos básicos. La bóveda celeste, que es algo pues, que tenemos que tratar siempre. El cielo a ojo desnudo y luego la contaminación lumínica, que será un punto que al final pues más bien debatiremos porque no hay mucho que mostrar ahí, pero sí más que debatir. Lo que vamos a hacer es ir poco a poco desgranando todas estas temáticas en pues todos estos puntos que he considerado que son importantes. No os dejéis abrumar porque son muchos, los iremos viendo con facilidad uno tras otro. Así que sin más preámbulos, vamos para allá. Y es que, pues cuando vamos a organizar un evento de divulgación, una observación pública y cosas de esos, pues lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta la fecha, la hora y el lugar donde vamos a celebrar esto, ¿no? No es lo mismo hacer una observación urbana, donde tenemos la contaminación lumínica, donde tenemos obstáculos, que puedan ser pues, árboles de un parque donde se celebra el evento o edificios, o hacer esa misma observación en el campo, en un lugar despejado, ¿no? En un sitio oscuro. Fijaros que las dos imágenes son el mismo cielo y qué distintos son al observarlo en una zona urbana con contaminación y con obstáculos, hacerlo en una zona despejada en el campo o con un sitio oscuro, ¿no? Es decir, que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra observación. Luego tenemos que tener en cuenta, cuándo vamos a hacerlo. Si es en invierno, en primavera, siempre recomendamos a las personas que vayan a asistir que lleven abrigo en exceso. Yo siempre suelo recomendar que se lleven ropa de más, porque en el maletero del coche no molesta. Sin embargo, si te la dejas en el armario de tu casa, puede que la eches de menos y acabes finalizando la observación antes de tiempo. También en primavera siempre se recomienda llevar un poco de abrigo de más y algo de antimosquitos, pues empiezan ya a molestar los bichos. En verano lo mismo y vuelvo a insistir en el abrigo, porque a veces tenemos días muy calurosos en verano y la noche no es que sea fría, pero sí que hay una cierta diferencia de temperatura y pues una chaquetita o algo así nunca está de más. Y en otoño, pues hay que volver a pensar en abrigarse, sobre todo hacia el final del otoño, ¿no? Y luego, pues cuando miramos al firmamento, cuando estamos allí con la gente, lo que percibimos no es que no percibimos que estemos mirando el espacio interestelar, sino que parece que sobre nuestras cabezas se despliega en apariencia una bóveda que está estrellada. Pues esa apariencia hay que explicarle a la gente que es tal, que es una apariencia y que no es la realidad. Luego le veremos un poquito mejor y pondré unos ejemplos de cómo romper esa bóveda celeste plana que hay sobre nuestras cabezas, ¿no? Pero esa bóveda celeste es la primera referencia que tiene un observador
Y lo que hay que hacer, explicar en primer lugar, es que se encuentre donde se encuentre una persona, en cualquier parte del planeta Tierra, el cénit siempre va a ser el punto que tengas directamente sobre su cabeza. Y el nadir es el punto opuesto. Luego pues tenemos una línea imaginaria que une el norte con el sur, que sería el meridiano del lugar, y por el cielo, y luego pues hacemos lo mismo por la Tierra, esa sería la línea meridiana. La línea del horizonte pues la establece la visión que tengamos a nuestro alrededor. Si estamos en la cima de una montaña y todo lo demás son valles, pues el horizonte hasta puede ser negativo sobre el teórico. Si estamos en una llanura, pues el horizonte será igual a cero, y si tenemos obstáculos como montañas o edificios, pues entonces nuestro horizonte nos va a empezar a tapar cosas, ¿no? Esa semiesfera, esa bóveda celeste es lo que tenemos aquí, representado igualmente, y esto representa a un observador que está situado sobre una parte de la esfera terrestre a una latitud media, pues como pudiera ser en España o en Europa, ¿no? Siempre el cénit va a ser el punto que tengas sobre tu cabeza. Si alguien está en las antípodas, el cénit va a estar justo sobre su cabeza, coincidiendo con nuestro nadir. Y además tenemos que tener en cuenta que la Tierra va girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor del polo norte, si visualizamos el polo norte arriba, y que por tanto, como nosotros estamos pegados a la Tierra, en apariencia va a ser la esfera celeste la que gira en sentido contrario, en sentido de las agujas del reloj. Y eso es lo que percibimos cuando estamos en nuestro lugar de observación y vemos salir a las estrellas por el horizonte este, culminar en el meridiano para acabar poniéndose por el horizonte oeste. En función de la posición en la que se encuentran las estrellas, su arco de recorrido por el cielo será mayor, será algo menor, o incluso será circumpolar si esa estrella no se llega a poner por el horizonte norte. Estas cosas las voy a tratar pues con una cierta brevedad, porque esto lo tratamos muchas veces en los cursos de astronomía de nuestras asociaciones, pero hay que verlo, hay que tratarlo y hay que explicarlo. Y una de las cosas que podemos hacer mientras estamos esperando a que termine de anochecer es explicarle a la gente algo que todo el mundo ve pero nadie mira. Y es que si nosotros le damos la espalda al sol que se pone, lo que vemos es esto. Vemos esta banda rosada, anaranjada, que no es más que la proyección del atardecer sobre las partículas de la atmósfera terrestre, y debajo de eso suele aparecer, si las condiciones atmosféricas, si las condiciones de la limpieza atmosférica son suficientemente buenas, una zona más oscura, más tipo violeta, que es la sombra de la Tierra que empieza a asomar. Y esto es algo que muchas veces lo habremos visto, pero que nunca, o bueno, que muy probablemente no lo hayamos mirado conscientemente. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos situados sobre un planeta que gira, y ese planeta está iluminado una mitad por el Sol. Nosotros, a medida que la Tierra va girando, estaremos moviéndonos en su superficie hacia la frontera entre el día y la noche. En el anochecer estaremos en este punto, y es desde aquí donde ya podemos empezar a ver la parte de la Tierra, que es de noche, la parte donde la Tierra ya arroja su cono de sombra sobre el espacio interplanetario, el espacio que llega hasta más allá de la Luna. Por lo tanto, a medida que se produce esa rotación, a medida que avanza el tiempo, la Tierra va a ir girando en el sentido de donde está el observador hacia donde está el letrero al fondo, incluso más, a una velocidad increíble, aunque no nos enteremos, y como consecuencia de ello, esta sombra va a ir subiendo poco a poco, se va a ir difuminando, y cada vez nos va a ir envolviendo más. Y cuando nos haya envuelto de todo, es que ya estamos en la noche, ya es de noche, ya estamos dentro de del cono de sombra de la Tierra, ¿no? Entonces esto es una cosa pues muy sencilla de explicarle a la gente mientras estamos esperando a que realmente se haga de noche, y así se puede ir entreteniendo al personal. Y como resultado del movimiento de rotación de la Tierra, que la Tierra se movería en este sentido,
y nosotros con ella, pues en apariencia las estrellas se mueven en el sentido contrario, es decir, del este al oeste. Una excepción son los planetas, que esto es algo que ya notaron nuestros antiguos, porque los planetas también se movían respecto a las estrellas fijas en sentido de oeste a este, solo que estas estrellas errantes pues tenían la manía de hacer unos bucles que se tardaron siglos y siglos y siglos en poder explicarse. No me entretengo mucho aquí, ya ayer Blanca nos contó muy bien cómo eran las explicaciones del resultado de estos movimientos hasta que ya alguien por fin dio con la clave. Y en la apariencia nosotros vemos esas estrellas desplazarse por la bóveda celeste. Si realizamos una foto con una cierta exposición, veremos que esas estrellas nos dejan trazos, y si hacemos la fotografía en la zona del ecuador celeste, podemos apreciar que en un lado giran en un sentido, de una forma haciendo una curva, que en el sentido opuesto es un poco distinta, es la contraria, ¿no? Mientras que en el ecuador son más rectilíneas. Aquí es donde podemos distinguir claramente en el hemisferio norte celeste del hemisferio sur celeste y el ecuador, ¿no? Y si hacemos esa misma fotografía mirando al polo, pues evidentemente lo que obtendremos serán esos trazos circumpolares que, bueno, pues muchas veces nos han fascinado y que son muy bonitos de ver. Cuanto mayor sea la exposición, más largos serán los trazos y además mejor se verán los colores de las estrellas. Siempre conviene meter a lo mejor algún árbol en primer plano o alguna casa, pero bueno, en esta ocasión, cuando hice la fotografía, pensé sacar solamente los trazos. Y sobre el cielo nosotros lo que hacemos es proyectar las coordenadas terrestres. La Tierra está dividida en latitud y longitud, tiene sus polos, tiene su ecuador, y si nosotros proyectamos esto sobre el cielo, tendremos un ecuador celeste, tendremos un polo celeste. Esto nos lleva a que tengamos un sistema de coordenadas. Hay varios sistemas, el más utilizado quizás sea el sistema de coordenadas ecuatoriales, donde las coordenadas no son latitud y longitud, sino tenemos la extensión recta y la declinación. Hay que decir que estas coordenadas van cambiando con el tiempo debido a la precesión del eje de rotación que tiene la Tierra. Por lo tanto, el sistema de referencia cero, que es donde la eclíptica cruza el ecuador, el ecuador, entonces tenemos el primer punto Aries, que es como se llama así, que hoy en día no está en Aries, hoy en día ya está en Piscis, y en tiempos más remotos estuvo en otras constelaciones, y en tiempos futuros estará también en otras constelaciones. Hay otros sistemas, sin embargo, que son las coordenadas altazimutales, muy útiles para los que usan telescopios tipo Dobson o refractores que tienen una montura altazimutal y no una montura ecuatorial. También es muy útil para observadores con prismáticos y es quizá para los más novatos el sistema más sencillo de coordenadas porque es el más fácil de seguir. Simplemente tienes el ángulo de altitud sobre el horizonte y tienes el ángulo partiendo desde el punto donde se sitúa el norte, pues para encontrar lo que sería el equivalente a la latitud de una estrella, ¿no? Estos sistemas, bueno, pues llevan mucho tiempo existiendo, se explican y quizá para los más novatos este es mejor, pero ya cuando alguien quiere hacer una observación astronómica un poco más avanzada o quiere hacer astrofotografía o quiere hacer un trabajo científico, tiene que ir a las coordenadas ecuatoriales. También hay que decir, y esto lo mencionamos nosotros siempre en nuestros cursillos de iniciación en la astronomía, pues que tenemos dos formas de medir la rotación de la Tierra. Una sería el periodo siderio, en el que tenemos en cuenta el lapso transcurrido entre dos culminaciones de una estrella,
y el periodo sinódico, que es el tiempo en que tarda el objeto en volver a aparecer en el mismo punto del cielo respecto al Sol, cuando se observa desde la Tierra, ¿no? Estas dos formas, pues a veces se les explica a las personas en la observación pública, sobre todo porque suelen venir preguntas por parte del público, ¿no? Que a veces pregunta estas cosas. Yo en alguna ocasión, en alguna observación pública del Planetario de Madrid, donde acuden miles de personas, pues siempre ha habido alguno que ha acabado preguntando cosas así. O no directamente esto, pero sí algo relacionado con esto. Y pues si tenemos en cuenta que tenemos la bóveda celeste y que los grados, minutos y segundos de arco son una cosa que está muy bien, que sirve perfectamente para encontrar objetos, pero las coordenadas ecuatoriales y altazimutales no están grabadas en la bóveda celeste, por lo que una buena manera de poder decirle a la gente lo que son los grados en el cielo es usar pues o bien un dedo, o bien el puño, o bien la palma de la mano abierta, para poder decir o definir una serie de grados, ¿no? en el cielo. Y las constelaciones, pues esas son unas ayudas que tenemos, porque si bien no son más que parcelaciones arbitrarias que hacemos nosotros del firmamento, nos ayudan a poder encontrarnos, a orientarnos, porque podemos tener una referencia en él, ¿no? Aquí he puesto un cielo cualquiera y bueno, pues habrá más de uno, puedo ver yo por ahí, que está con los ojos así intentando averiguar qué constelaciones son. Bueno, como sois todos gente un poco experta, he hecho un poco de trampas y he puesto las constelaciones del hemisferio sur. Ahora sí está un poco más claro que aquí, por ejemplo, está Pegaso. Ahora sí que le vemos con más facilidad, ¿no? Aunque esté boca abajo. Hay otras constelaciones que no nos sonarán, como la Cruz del Sur, que sí, que la hemos visto muchas veces en los libros, pero así en el cielo, bueno, pues este aspecto es el que tiene, ¿no? Es una constelación muy chiquitita. Pero ya volviendo a nuestras latitudes, cada constelación, cada época del año tiene una constelación protagonista o clave que nos va a ayudar a encontrarla con más facilidad y a partir de ella a encontrar otras constelaciones en el firmamento. En invierno, por ejemplo, tenemos a la constelación de Orión. Partiendo del cinturón por la espada, encontramos primero a la liebre, luego a la paloma, que si vamos de la estrella de la izquierda del cinturón por el hombro, pues llegamos a Tauro y luego a las Pléyades, que si subimos en dirección opuesta a la primera que hicimos, pues llegamos a Auriga, que si vamos de la otra punta del cinturón por el otro hombro, llegamos a Gémini, que si prolongamos los hombros, llegamos a Can Menor, que si prolongamos el cinturón, llegamos a Can Mayor. Bueno, pues es toda una ventaja poder contar con la constelación de Orión para poder descubrir otras constelaciones. Y además, a las personas que vienen a observar por primera vez, sobre todo a un sitio oscuro, pues estas indicaciones les van a ayudar muchísimo a encontrarse en ese mare magnum de estrellas que se van a encontrar en el cielo, ¿no? En las ciudades con la contaminación lumínica hay muchas menos estrellas, puede llegar a ser más fácil porque no tienes tantas como para perderte, pero si estás en megaurbes como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, o Sevilla, que tienen tan exagerada contaminación lumínica, la dificultad puede radicar que solo ves las estrellas más brillantes y no las demás, entonces tengas dificultades en encontrar las constelaciones. En primavera, pues tenemos otra constelación, por ejemplo Leo, que es un gran protagonista que está a una altura cómoda en el cielo para poder observársele. Y bueno, pues partiendo del pecho de Leo hacia abajo, pues encontramos a la Hidra, yendo para arriba encontramos a
la Osa Mayor, no solo el carro, sino lo que sería la constelación entera. Partiendo en diagonal por el cuerpo del león, llegamos al cúmulo de Coma Berenices, que en la leyenda de los Tuareg es el penacho de la cola del león. Partiendo en diagonal en la otra dirección llegamos a Virgo. Partiendo o prolongando la espalda, pues llegamos al Boyero. Evidentemente también hay otras maneras de encontrar las cosas. Siempre hemos visto que prolongando la cola de la Osa Mayor llegamos primero a Arturo y luego a Espica, ¿no? Que es un muy buen indicador también. En verano es un poco más difícil encontrar una sola constelación que te sirva de guía para todo. Sagitario nos permite prolongar el pitorro de la tetera para encontrar a Escorpio, nos permite prolongar una parte de la tapa pues para encontrar dos de las constelaciones del triángulo de verano, ¿no? El águila y el cisne y lo que hay entre medias. También podemos encontrar el águila prolongando los cuernos de Capricornio. Podemos llegar a prolongar las estrellas de Lira para encontrar Hércules. Podríamos encontrar varias formas, ¿no? Si prolongamos el lado corto del paralelogramo, pues llegamos a Cisne. Si prolongamos el lado largo, llegamos a Draco. Bueno, hay múltiples formas, pero no una sola constelación que te ayude a encontrar todas las demás. Cosa que en otoño sí vuelve a ocurrir. En otoño Pegaso nos ayuda muchísimo. Ese cuadrado de Pegaso es un magnífico indicador, prolongando perdón, uno de sus lados, pues puedes pasar por Acuario y llegar hasta Piscis Austrinus, prolongando una diagonal, pues igual Acuario y Capricornio, en dirección opuesta pues tienes Andrómeda, si coges la otra diagonal, pues puedes ir a Piscis y a Cetus. Es decir, siempre hay constelaciones que te pueden que son las protagonistas de un momento de la época del año y que además te van a ayudar a encontrar las demás. La excepción, como digo un poco, es el verano, ¿no? Y luego, pues hombre, muchas veces se explican en las observaciones públicas, claro que sí, que las estrellas, pues algunas, las más destacadas, tienen nombre propio, que normalmente pues, son del árabe, aunque hay algunas excepciones, porque sean griegas o están en idiomas, vamos a decirlo así, occidentales. Pero también hay otras clasificaciones, como la de Bayer, que lo que hizo fue clasificar las estrellas en función de su magnitud, dándoles el rango alfabético griego, ¿no? Eso ayuda mucho a la gente a entender, cuando leen un artículo en el periódico, que se ha descubierto algo en la estrella Epsilon no sé qué. Pues ya saben un poco cuál es el grado de importancia de esa estrella en esa constelación. Se puede luego, por supuesto, extender esto diciendo, no, pero es que además después del alfabeto griego están las letras, del alfabeto latino, y luego puedes tener los números para completar más y más y más estrellas. Y sin embargo, una de las cosas que más gusta a la gente neófita y que por tanto cuando hacemos sesiones divulgativas siempre merece la pena tener en cuenta son las mitologías. Las mitologías son historias que contaban nuestros antiguos, reflejaban en ellos a sus héroes, a sus leyendas. Hoy en día nuestras constelaciones serían otras, muy distintas, que tendrían que ver pues, con jugadores de fútbol, pilotos de Fórmula 1, políticos, yo qué sé. Y nuevamente, en cada época del año, pues tenemos una constelación que es como la figura central de una zona del cielo, ¿no? En invierno, por ejemplo, tenemos a la constelación de Orión, que tiene su relación con varias constelaciones más, ¿no? Los perros de caza, la liebre que yace a sus pies, las Pléyades, que nosotros no la vemos como una constelación, aunque otras culturas sí lo hacen, y el Escorpión.
Todos me imagino que sabéis la leyenda de que el escorpión picó a Orión y lo mató, y que Zeus se apiadó y bueno, pues le puso a Orión en el cielo, el escorpión también, y Orión, fijaros que siempre está mirando hacia un lado. Y es el lado por el que no va a ver nunca el escorpión. Siempre hemos dicho que cuando se pone Orión sale el escorpión. Sí, esto es cierto, pero no del todo, porque ambas constelaciones no están separadas 180 grados, sino un poquitín menos. Y por tanto, Orión está mirando hacia el lado donde hay más grados para que nunca pueda ver al escorpión. ¿Vale? En primavera tenemos al héroe por antonomasia de la mitología griega, que es Hércules. Y Hércules es que está metido en todos los fregados. Tenemos aquí al cisne, que bueno, una vez Zeus se disfrazó de cisne. Tenemos aquí a la flecha que disparó cuando mató a Quirón, que es o bien Sagitario o bien Centauro. Normalmente se acepta que sea Centauro, pero bueno, hay algunas discusiones. Ofiuco está sujetando una serpiente. Bueno, pues Hércules tuvo que matar unas serpientes en la cuna. En sus trabajos, bueno, también otra de las serpientes podría ser la hidra. En sus trabajos, Hércules pues mató al león de Nemea. También se enfrentó a un toro en Creta. Estuvo buscando el vellocino de oro, que es Aries. Y estuvo a bordo de Argonavis, porque él fue uno de los argonautas, que son pues varias constelaciones de aquí en el cielo. Aplastó de un pisotón a Cáncer, que es por lo que se explicaban los griegos porque era un animal tan achatado. Castor y Pollux fueron otros de los argonautas. Entonces, bueno, hay un montón de constelaciones por todas partes, pero es que hasta Perseo está ligado mitológicamente con Hércules porque era su bisabuelo. Pero es que ni siquiera nos basta con las constelaciones, sino que además la propia Vía Láctea tiene su origen mitológico en algo que tiene relación con Hércules, ¿no? Así que esta constelación no copa solo lo que es la primavera, sino que extiende su influencia bien por el cielo de invierno, incluso un poco de otoño y de verano. En verano no hay una predominancia clara de una mitología en concreto, nos encontramos más bien, perdón, una amalgama. Es cierto que está Hércules todavía por ahí, pero aquí, por ejemplo, pues tenemos, sí, está la flecha de Hércules, está el cisne, que, bueno, su padre fue cisne, pero también está el escorpión de Orión. Entonces, bueno, hay una amalgama mayor, entonces no hay una mitología predominante, cosa que sí que vuelve a ocurrir en el cielo de otoño. El cielo de otoño está repartido en dos partes, una más acuosa, con el delfín, Acuario, Piscis Austrinus, Piscis y Cetus, que son todo constelaciones, o Liriano, que son constelaciones todas relacionadas con el agua, pero perdón, pero en mitología tenemos a la constelación del mítico Perseo, que tiene relación pues, con Pegaso, que tiene relación con Andrómeda, que fue a quien fue a rescatar. Para hacerlo tuvo que matar a Cetus, al monstruo marino. Los padres de Casiopea están también reflejados en el cielo. Y bueno, pues contar estas mitologías, sobre todo si hay un público más infantil, siempre es apropiado cuando hacemos una sesión de divulgación, ¿no? Pero el cielo a simple vista ofrece muchas más posibilidades, porque podemos explicarle a la gente el ciclo de existencia de las estrellas. Y digo ciclo de existencia y no ciclo de vida, porque el ciclo de vida es naces, creces, te reproduces y mueres, mientras que las estrellas nacen, crecen, mueren y se reproducen, enriqueciendo el medio interestelar. Por eso yo hago siempre esa distinción, ¿no? Este ciclo lo conocemos todos,
pero en cualquier época del año siempre podemos explicarle a la gente pues que las estrellas tienen un ciclo. Por ejemplo, en invierno, pues tú puedes explicarles que nacen de esa mancha borrosita como es M42, les puedes decir que de ahí pues nacen unos cúmulos como M45, les puedes explicar que luego pues mueren en una cosa, pues que en una supernova, y podéis señalar que aquí hay una. A simple vista no se ve M1, pero se puede ir explicando. El cielo de primavera, pues igual, también nos ofrece la oportunidad de explicar estas cosas, ¿no? En sitios muy oscuros se puede llegar a ver la roseta, por lo menos la parte central, se puede explicar con otros cúmulos cómo se forman las estrellas, cómo evolucionan a lo largo de su vida con una gigante. Y también se puede decir, si mirásemos aquí con un telescopio veríamos pues una estrella que ha muerto. En verano lo mismo, tenemos las nubes oscuras, que son el paso cero, el paso de nacimiento, para explicar que de ahí luego pues se concentra y tal, nacen estrellas que iluminan la nebulosa alrededor, con M8 por ejemplo, que se ve a simple vista. Podemos pasar a M7 para explicar lo que es un cúmulo, porque sí que se ve que ahí hay una concentración de estrellas, y se puede explicar que esas estrellas evolucionan y al final pues son unas gigantes que llegan a tener un color pues como Antares, ¿no? En este caso. Y normalmente se puede explicar que por ahí, en medio del paralelogramo este, pues hay una estrella que ha muerto y que tiene forma de domus. Y en el otoño igual, todavía podemos ver las nubes oscuras del verano. Yo en algún lugar he llegado a ver la hélix, pero bueno, si no, pues se puede decir aquí hay una nebulosa, quizá con los prismáticos ya se refuerza. Y luego pues se pueden mencionar igual estrellas, diciendo, mira, esta es una estrella, pues una gigante porque es hinchado, etcétera, etcétera. Y siempre habrá en algún lugar algún cumulito abierto para explicar el paso después de las nubes oscuras, qué es lo que pasa. Perdón, he dicho que veía la hélix a simple vista, no la he visto. Y también, evidentemente, podíamos explicarle a la gente lo que son las características físicas de las estrellas, en base a los colores. El cielo de invierno, por ejemplo, está genial para eso, porque tenemos a Aldebarán, tenemos a Betelgeuse, tenemos a Rigel, pues para explicar los colores que tienen las estrellas, ¿no? En primavera más difícil, Arturo está ahí, pero bueno, por ejemplo, en verano pues tenemos a Vega y Antares como dos estrellas que nos muestran bien su brillo. Y con eso podemos explicar cómo son las características físicas de las estrellas, por lo menos en lo que a la temperatura se refiere, y además podemos decir que esas estrellas a las que vemos los colores son gigantes, son estrellas evolucionadas. Pero bueno, no todo van a ser estrellas, porque claro, a simple vista se pueden ver sobre todo los planetas, y la contaminación lumínica todavía no nos ha robado la luz de los planetas, por lo que se pueden enseñar a la gente, ¿no? Sobre todo cuando hay eventos un poco especiales, ¿no? Como esta alineación que hubo justo después de la pandemia, donde estaban todos alineados y en orden. Y bueno, hice una serie de fotografías para que se pudiese ver dónde están todos y cada uno. Esta es una fotocomposición de varios gigas. Si lo hiciese a tamaño grande se verían los puntitos, ¿no? Pero se puede también, por ejemplo, tener en cuenta la posición de los planetas para poder hacer algo. Hace unos meses pues, tuve la oportunidad de ir a ver el maravillosísimo sistema solar a escala que han hecho en Ciudad Rodrigo, y que os recomiendo a todos. Y aproveché y le comenté a los amigos de Astrobriga que, oye, ¿están visibles todos los planetas exteriores a la vez? Bueno, pues montamos una pequeña observación. Montamos una charla y una observación y pudimos ver a la vez todos.
Entonces, tener eso en cuenta pues te ayuda a caer en este tipo de cosas, porque muchas veces se pueden hacer observaciones y no tienes que esperar a un evento especial o que la luna esté en cuarto o cosas de esas. Es más, aquí la luna puede estar en la fase que le dé la gana, que tú los planetas lo vas a poder ver, ¿no? Por supuesto, los eventos más importantes pues son cuando hay ocultaciones, como la que hubo aquí de Saturno por la Luna hace muchísimos años. Conjunciones, este es Venus, este es Júpiter, aquí la Luna también. La Luna no llegó a ocultar. O esta que hemos tenido muy recientemente con Venus y Júpiter, ¿no? No sé si llegan a apreciar aquí los satélites, pero bueno, es este tipo de eventos que ocurren en el firmamento, pues siempre son un buen momento para organizar una observación porque tienes un aliciente añadido para la gente. Evidentemente, si hay algo espectacular como tránsitos o de planetas interiores, que nos va a tocar esperar, o cometas, pues por supuesto, claro que sí, que merece la pena montar una observación para regalarle a la gente una buena experiencia y tener una buena oportunidad de divulgar lo que es el mundo que nos rodea, pero no el que nos rodea en la Tierra, sino el que rodea a la Tierra. ¿Qué decir de los eclipses lunares y solares, tanto si son parciales como totales, o en el caso de la Luna, si son penumbrales? Se pueden hacer cosas. Si el eclipse es solo penumbral, va a ser más difícil verlo, pero si es parcial o total, el eclipse lunar se puede ver. Si es total, además, la luna se tiñe de ese color maravilloso que pues enamora a cualquier neófito. Y claro, pues, si ya tienes la suerte de que puedes ver un eclipse total de sol, pues eso ya es increíble, ¿no? La experiencia mía, después de haber visto 10 de ellos, es que las personas que nunca habían visto un eclipse con anterioridad, según terminaba la totalidad, venían corriendo y me preguntaban, ¿cuándo es el siguiente? Entonces, estos eventos son el mayor espectáculo de la naturaleza, así, tal cual. Y en España tenemos una suerte tremenda porque van a venir 3 seguidos. En el 26, en el 27 y en el 28. Desde la FAE ya tenemos una comisión que está trabajando en estos eclipses, porque estimamos que van a venir entre 2 y 4 millones de personas, porque España es la única zona continental por donde va a pasar el eclipse. Entonces, va a ser importantísimo que todas las asociaciones que estén en la franja de totalidad o las que estén en las provincias aledañas, pongamos nuestro granito de arena, arrimemos el hombro para poder hacer buenas observaciones, para poder ayudar sobre todo a las asociaciones que les toca que les pase el eclipse por encima, ¿no? Ya desde la comisión de eclipses pues os iremos diciendo cosillas, encargando tareas para poder ir preparando adecuadamente estos 3 magníficos eventos. Y desde nuestras latitudes es más difícil, pero no imposible, pero siempre es un placer ver las auroras boreales, que a simple vista pues es una cosa que es una gozada poder observarlo. Si los eclipses totales del Sol son el número 1, las auroras boreales son el número 2, sin duda. Y una tormenta de lluvia de estrellas quizá la 3. Y para los días nublados, pues bueno, pues dejamos los arcoíris, que también son bonitos de observar, o los aros solares o aros lunares, ¿no? Pero siempre hay algo que se pueda ver en el cielo y siempre hay algo que se puede contar en el firmamento. Como por ejemplo, cuando a la gente se le dice que esa aparente bóveda celeste que tienen sobre sus cabezas no es tal, sino que en realidad lo que están viendo es el espacio interestelar, el espacio que hay entre las estrellas de la Vía Láctea. Invierno es un momento magnífico para ese tipo de demostraciones, porque tenemos en la constelación de Tauro, Aldebarán,
a las Híades y a las Pléyades. Y simplemente viendo la foto así tal cual, que aquí en medio, pues cuando hice la foto pasaba Marte, lo siento, pero simplemente mirando la foto, pues no nos dice gran cosa, es una cosa más o menos plana, pero si tenemos el conocimiento necesario y lo transmitimos y le decimos a la gente, oye, mira, Aldebarán está a 65 años luz de nosotros. Y las otras estrellas esas que hacen una V están a unos 150 años luz. ¿Y ves esas otras chiquititas? Pues están a casi 450 años luz, es decir, a casi el triple. Pero es que resulta que la V esta solo tiene el doble de tamaño que las de ahí arriba, tamaño real. Sin embargo, el tamaño aparente es mucho más pequeña esta que esta. Y ahora que sabes que está más lejos, ¿ves el efecto de profundidad? Y yo, desde Madrid, con gente que no había observado el cielo nunca, además al lado de una escuela de fútbol con los focos encendidos, conseguí que la gente percibiese la profundidad del espacio en la bóveda celeste. Con este ejemplo. Así es como podemos obtener una sensación de tercera dimensión en el cielo. Desde luego, si estás en un sitio despejado y oscuro, pues mejor, claro que sí. Hay otros momentos del año en el que otras posibilidades nos permitan hacer lo mismo. Y otra vez lo hacemos desde el conocimiento. El carro de la Osa Mayor, si quitamos la primera y la última, todas estas demás estrellas forman una asociación estelar, es decir, un cúmulo que se ha dispersado, pero que todavía mantienen todas ellas el movimiento común. Bueno, pues esta asociación estelar, que se llama Ursa Mayor V1 o Colander 285, está a 80 años luz y tiene un tamaño de 30 por 18 años luz, tamaño real. Si tú te vas al cúmulo de Coma Berenice y dices, oye, el cúmulo ese, el penacho ese que se ve ahí casi, tiene 22 años luz, es decir, es solo un poco más pequeño que este de aquí de la Osa Mayor, pero está a 280 años luz, bastante más lejos. También ahí se puede llegar a percibir esa tercera dimensión en el cielo. En verano es más complicado, porque no tenemos un cúmulo cercano. Perdón, no tenemos un cúmulo cercano a nosotros. Pero sí que podemos jugar con la naturaleza de las cosas y decir, mira, ¿ves este cumulito de estrellas? Sí, pues esto está a casi 1000 años luz y tiene 50 años luz de tamaño real. ¿Y ves esa manchita? Sí. Bueno, pues tiene 50 por 110 años luz, es decir, el doble si queremos, porque es un objeto alargado, y está 4 veces más lejos. ¿Ves que es mucho más pequeña? También aquí se puede llegar a percibir esa tercera dimensión. En otoño es muy difícil, pero tenemos, por ejemplo, al doble cúmulo de Perseo y a la galaxia de Andrómeda, que sí, que nos salimos de la galaxia, pero podemos decir también, mira, aquí estas dos manchitas pues tienen menos de 100 años luz y están a 7000. Y esa cosa borrosa que casi no distingues tiene 2 millones de años luz, pero es que está a otros 2 millones. Tiene 200.000 años luz de tamaño, pero está a 2 millones de años luz de distancia. Y también ahí la gente pues llega a percibir, oye, que hay cosas que están más lejos que otras. Pero no solo podemos abarcar la tercera dimensión. El invierno nos permite abordar la dimensión del tiempo. Y es que afortunadamente vivimos en la época en la que vivimos y no mucho antes. Me explico. Las estrellas que forman la constelación de Orión son una de las poquísimas excepciones de todo el firmamento en el que todas sus estrellas están relacionadas. Eso no ocurre en otra parte. Hay alguna constelación quizá por el hemisferio sur, hay alguna asociación estelar por ahí, pero como tal, no lo hay. Bueno, pues
Hubo una onda expansiva asociada a la hoy en día discutida estructura del cinturón de Gould, que llegó pues desde en donde nuestro cielo estaría situado Tauro, digo en esa dirección, no que estuviese en Tauro. Y hace solo 13 millones de años, la zona en la que hoy nosotros vemos Orión tenía este aspecto. O sea, los dinosaurios no conocieron Orión. Y hace 12 millones de años llegó esa onda expansiva sobre unas nubes oscuras y empezó a crear la primera tanda de estrellas que se formaron en esa zona, en la que además una saldría despedida. Con el paso del tiempo, moviéndose en esta dirección, esa onda expansiva llegó a formar otro cúmulo de estrellas aquí. Fijaros que esa estrella que había salido despedida, que estaba aquí, se ha ido desplazando. Hace 5 millones de años, que no estamos hablando todavía de la humanidad, el cielo era este. Y hace 2 millones de años, es decir, cuando ya bajamos de los árboles, sí que empezaron a formarse una tercera oleada de objetos en lo que hoy en día es la espada. Y se formarían primero los cúmulos que están por encima y por debajo de la nebulosa de Orión. Y hace solo unos pocos siglos se formó la nebulosa. Entonces, de esta manera podemos explicarle a la gente la dinámica que hay en la galaxia. Que las estrellas no están siempre ahí, sino que se van formando. Y se forman por ondas expansivas, se forman a golpes. Y podemos explicar de esta manera que el cielo no ha sido siempre así, aunque a escalas humanas sí, pero el ser humano es que es nada. Entonces, a escalas mayores se han formado las estrellas de Orión por fases. Y la estrella expulsada aquella fue la que hace unos años pues, disminuyó su brillo y llamó más la atención todavía, que es Betelgeuse, que sigue el movimiento hacia Géminis, aunque no llegará, porque antes explotará. Y esos grupos, esas fases, son lo que se denominan la asociación estelar Orión V1A, el B, el C, que incluye la nebulosa de la llama, la M76, los cúmulos que hay por encima y por debajo de la M42, y luego ya lo último son las estrellas que están naciendo ahora, que es el D. Y otra cosa que podemos explicarle a la gente es que las cosas en el cielo tienen un tamaño aparente, pero que el tamaño real no es lo mismo. Nosotros vemos a las Pléyades a ojo desnudo como una cosa en la que podemos llegar a distinguir sus estrellas. Sin embargo, hay cúmulos muchísimo más grandes. Aquí tenemos las dos componentes del cúmulo de Perseo y veis que dejan enanas a las Pléyades. Lo mismo pasa con las nebulosas. La gran nebulosa de Orión cabe en el agujero de la Roseta o en el Golfo de México. Y algo parecido ocurre con los cúmulos globulares. Hay algunos que son de un tamaño más discreto y luego está, pues, por ejemplo, Omega Centauro, que es el megacúmulo, el mastodonte. Pues el más grande de todos los cúmulos es más pequeño que una nebulosa grande como la de Eta Carina. Y esto nos ayuda a entender la densidad estelar que hay en los cúmulos globulares, porque en Eta Carina se formarán unos centenares de estrellas y en el Omega Centauro tenemos allí varias miles. ¿Vale? Pero también tendríamos aquí, por ejemplo, en comparación al Omega Centauro con lo que es una de nuestras galaxias satélites, la Gran Nube de Magallanes, y de ella quiero destacar aquí,
la nebulosa más grande que conocemos, que es la de la Tarántula, que tiene 1800 años luz de tamaño real. Si sustituyésemos a la gran nebulosa de Orión por la nebulosa de la Tarántula, ¿sabéis qué tamaño ocuparía en el cielo? Todo el cielo, desde la primavera hasta el otoño. Puede ser desde el otoño hasta la primavera. De esta manera se puede explicar muy bien que las cosas que hay en el cielo tienen tamaños distintos. Pero claro, hay que conocer esos tamaños. Luego no hay que abrumar a la gente con que este tiene 24 años luz y el otro tiene 48. Con que digas que es el doble es suficiente. Pero te puede ayudar mucho. Así que podemos llegar hasta aquí. Podemos hablar un poco de la contaminación lumínica y luego, si queréis, os rompo un poco los esquemas. ¿Qué os parece? Pues muy bien, Alex. Lo que tú quieras. O empiezas rompiéndonos los esquemas o empezamos con preguntas. Tú verás. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Ahí vamos ya rompiendo el hielo. Yo tendría una. Sí, adelante. Mi pregunta sería, entonces, ¿la galaxia de Orión vino toda de una sola nebulosa? Fueron varias nubes oscuras las que acabaron formando las estrellas de la constelación de Orión. Por eso se ha formado en fases. ¿Qué ocurre? Si tú ves, por ejemplo, las nubes oscuras que hay en Sagitario, no es una, son varias, que no necesariamente se sobreponen, pero sí que una a lo mejor roza con la otra. O sea, no es una sola estructura, son varias, pero no sabremos nunca si estaban muy interconectadas o no. Pero fueron varias, porque fueron varias las fases. Si hubiese sido una sola cosa, una sola nube oscura, habríamos visto perdón, que la formación estelar hubiera sido muy continua. Pero como se ha hecho 12 millones, 5 millones, en 2 millones, ha habido intervalos en medio en los que ha habido menos, por lo que se interpreta que ahí la densidad de la nube era menor o que no había. Isidoro, Muchas gracias. Isidoro, ¿tienes pregunta? Sí, hola. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, sí, es un placer siempre escucharte, como siempre, en directo, grabado, en persona, leerte en la revista Astronomía, en los libros que tienes, en general, un placer. Y bueno, yo te hago una pregunta de lo que acabas de hablar ahora. A ver, antes has dicho así como brevemente que Perseo era el bisabuelo de Hércules. Y luego me ha parecido escuchar que el papá de Hércules te referías al cisne, que me imagino que sería Zeus. ¿Nos puedes hablar un poco de toda la genealogía? Es decir, entonces, ¿quién era el abuelo? A ver, sí, Hércules, vamos a ver. Las leyendas griegas son un mare magnum enorme. Entonces, Hércules no tiene solo una leyenda con un autor, sino muchos. Y en alguna se le relaciona con Perseo, que su familia viene de la estirpe de Perseo. Por supuesto, un semejante personaje que fue capaz de hacer tantas cosas solo podría tener un padre divino. Y de hecho, esta dualidad históricamente te la encuentras en Alejandro Magno. Porque Alejandro Magno, todos sabemos que era hijo de Filipo, pero la madre Olimpia decía que no es, que había sido también Zeus. Y de hecho Alejandro Magno, para imponer su criterio y su origen divino, fue hasta Shiva, en medio del desierto, a coronarse hijo del dios, ¿no? Entonces, no hay una leyenda y una rama, sino es que más bien es un bosque. Esa es la explicación. Vale, muchas gracias. Elena.
Estás ahora. Ahora, ¿qué tal? No sé si he entendido bien. Si digo correctamente, si digo que una onda expansiva ha desvelado las estrellas de Orión o más bien las ha de alguna manera generado. Digamos que fue el punto inicial, ¿no? El catalizador. Vale. En la zona donde está hoy en día Orión, Sí. antes había unas nubes oscuras, Sí. igual que las hay en Tauro, igual que las hay en Auriga, pero llegó una onda expansiva de alguna estrella que haría pum, y esa onda expansiva lo que hizo fue comenzar el proceso. Catalizar un poco el proceso y acelerar, Sí. digamos, la unión entre las partículas. Tal. Vale. Eso es. Gracias. Sergio. Hola. Estaba fijándome, de nuevo Orión, el monotema. Estaba fijándome que en la primera imagen que has puesto de hace, creo que decías 10 millones de años, una cosa así, o bueno, la primera. No estaba dibujado lo que viene a ser el cinturón de Bernard. ¿Eso es intencional? ¿Es precisamente con ese mismo proceso cuando aparece o es simplemente artístico en este caso? No, tiene su intención. El arco de Bernard es posterior. Es decir, en las primeras fases no está ligado a la tercera fase. En el momento que se forma el cinturón y luego ya lo demás. Vale, perfecto, muchas gracias. Pero vamos, que el artista aquí, que yo me cogí una imagen del, no sé si fue el Ciel en Despas o el Stellarium, no es otro programa, y fotograma a fotograma fui, o sea, esta es la imagen original y fui borrando y fui borrando y fui borrando y fui borrando y me iba cogiendo a Betel Geuse y le iba poniendo la cabeza en otro sitio. Pues bastante trabajo. Sí, bueno, me pasé pipa. Bueno, muchas gracias. Nada. Lucía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hablando otra vez de mitología, comentaste que Hércules tenía una relación con la Vía Láctea y quería saber cuál es la relación que tú sabes. Gracias. La que yo conozco es la más popular, ¿no? Que Hércules es un hijo fuera del matrimonio de Zeus y para poder conseguir que no sea un simple humano, pues necesitaba algo especial, en este caso era beber la leche materna de Hera, pero claro, Hera, como estaba con los cuernos, pues no precisamente estaría en un plan muy colaborador, por lo que Zeus decidió esperar a que Hera durmiese, acercó al chico, el chico se puso a amamantar, lo hizo con mucha fuerza, la despertó, ella le apartó y salió un chorro de leche que manchó el cielo. Esa es la que yo conozco. Habrá versiones más o menos edulcoradas, habrá versiones que difieran un poco, pero al menos esa es la que yo he leído en muchos sitios. Carlos. Gracias, buenas noches a todos y muy buena la exposición, Alex. Una pregunta desde tu experiencia como divulgador. Cuando organizamos una divulgación, vamos, una observación pública, pues va todo tipo de gente, o sea, pues generalmente la experiencia que tengo es gente mayor y muchos niños. Evidentemente, nosotros que tenemos un interés por la astronomía, pues sí, los datos técnicos, cantidades, distancias, nos mola mucho, nos gusta mucho. Sí, ¿cómo detectas tú o qué consejos nos darías para saber cuánto de información técnica dar o sencillamente pues hacer la divulgación como el anzuelo para que la gente pique y en la afición y poco a poco pues ya irlo formando en otras etapas? Gracias.
A ver, yo lo que suelo hacer es pensar en lo siguiente. No tengo ni idea del nivel que tiene la persona o el grupo que tengo enfrente. Por lo tanto, vamos a empezar por lo sencillo, hacerlo fácil e ir explicando cosas con alguna curiosidad que les sirva de gancho. Y luego, pues poco a poco va subiendo el nivel. Y te fijas un poco en la cara que ponen. Y si ves que empiezan a no entenderlo, dejar de subir el nivel, evidentemente. Pero ese es, vamos a decir, el truco que yo uso. Vale, gracias, gracias. David. Hola, buenas noches. Ale, enhorabuena por la charla, de lo primero. Y mi pregunta es muy cortita. Referente al tamaño de la nebulosa de la tarántula que has comentado, quería saber si cuando has puesto la imagen en la pantalla te refieres a superponer esa nebulosa a la distancia a la que está la nebulosa Orión. ¿Lo he entendido así? Sí, efectivamente. Vale, es que... Si en vez de estar la nebulosa de Orión a esa misma distancia estuviese la tarántula, ocuparía el cielo desde Cetus hasta la Hidra. Fantástico. Me ha parecido una cosa muy curiosa y no la sabía. Entonces ya está. Muchas gracias por la aclaración y enhorabuena. No, gracias. Pablo. Hola, buenas. Yo quería hacer una pregunta sobre algo que has comentado al principio de la charla respecto al primer punto de Aries. ¿Cómo se establecen las coordenadas celestes a partir del primer punto? Lo que haces es buscar dónde la eclíptica corta el ecuador. Pero como toda la Tierra va girando, va bamboleando, pues ese punto va cambiando. Por eso cuando tú ves coordenadas ecuatoriales, muchas veces ves al lado el número 2000.0. Eso es porque están referenciadas a cómo estaban en el año 2000, que poco a poco empiezan a no valer. Poco a poco, no queda todavía, no vamos a notar la diferencia con nuestros instrumentos, pero los profesionales ya pueden usar otra distinta. Pero ese es el motivo. ¿Y cómo se hace? Alex, hay una pregunta en el chat que hace alusión a todo lo que se estaba hablando antes acerca de las mitologías. Claro, evidentemente no hay dos historias iguales, dice Óscar de Sirma. Pero, ¿qué peso crees que debe darse en una charla de divulgación a las historias mitológicas si el que la hace o plantea la observación, la charla de divulgación, tiene más o menos alguna experiencia o algún conocimiento de estos temas? Es decir, ¿cómo de riguroso se debe ser en esto? ¿O qué objetivo se debe seguir si se pretende incorporar elementos mitológicos en una charla de divulgación? Para mí la manera de medirlo es cuanto más niños, más mito. Porque, sobre todo si son niños pequeños. Porque a un niño pequeño le puedes contar las miles maravillas de la astrofísica que a los 2 minutos ha desconectado. Pero si le cuentas un cuento con las constelaciones, te va a prestar atención. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el público que tienes enfrente. Si tú tienes un grupo de adultos, pues les puedes contar las características físicas de las estrellas, les puedes contar cómo es la Vía Láctea, les puedes contar cosas ya un poco más complejas. Y bueno, pues puedes meter un poquito de mitología, pues para, sobre todo, a la hora de enseñar las constelaciones, ¿no? Si tú estás en un sitio oscuro y tienes un grupo contigo, hay 1000 formas de enseñar las constelaciones. Pero si tú lo haces a través de una mitología, pues por ejemplo, en otoño, si tú empiezas por Pegaso, que es la más fácil de reconocer, y le vas contando que mira, Pegaso era el caballo alado de este señor que estaba aquí, que era Perseo, y le enseñas Perseo, y que luego fue a rescatar a Andrómeda, que es esta de aquí, entonces el público va encontrando una forma de ligar las cosas que le estás contando y se le queda mejor. Entonces puede ser un buen truco para ir dándoles a conocer el cielo si son adultos. Si son niños pequeños,
más cuentos de mitología que verdadera astrofísica. O sea, hay que tener muy en cuenta el público que tienes enfrente. Claro, pero incluso para niños los temas mitológicos pueden ser difíciles de entender porque están fuera del contexto sociocultural al uso, ¿no? Entonces, alguien dice por aquí que habría que contar los cuentos en plan Disney, ¿no? Sería más, más interesante. Es decir, ¿por qué no hacer inventar una mitología actualizada para ciertos casos? Bueno, yo lo hago. Yo cuando tengo a grupos, yo por ejemplo aquí en mi barrio en Madrid, que se ve Orión y Gracias, pues cuando les he explicado las constelaciones, qué son, de hecho, bueno, pues esto era un mito, una leyenda, un héroe de la antigua Grecia que era un cazador y tal, pero hoy en día podéis imaginaros a quien os dé la gana, porque mira, aquí está un hombro, aquí el otro, aquí la cabeza, aquí el cinturón, aquí un pie y aquí el otro. Y me han salido los niños pues con Cristiano Ronaldo, con Messi o lo que fuese. Entonces, o en verano, yo suelo explicar también, mira, aquí los griegos pues veían un centauro que tenía un arco y una flecha, pero claro, ten en cuenta que los griegos no tenían contaminación lumínica y después de cenar salían a la calle a tomar el fresco y cenaban con vino, porque ¿quién ve ahí un centauro con un arco y una flecha? Yo veo una tetera vista de lado, pues la tetera. Entonces, así es como lo hago con la gente. Es para mí más importante que se queden con el concepto de que una constelación es una figura que hemos formado nosotros con las estrellas que hay en un trozo del cielo, que el que se sepan la mitología, obra, arte, vida y milagros de ese personaje, ¿no? Domingo. En primer lugar, enhorabuena por la exposición. Yo creo que está siendo un curso muy, muy interesante. Y yo sencillamente intervengo para hacer un pequeño inciso y discrepar de lo último que estáis diciendo. Yo soy maestro de primaria y a los niños les flipa la mitología. O sea, tú le cuentas a los niños la mitología y les alucina, les apasiona. Y creo que lo mejor que podemos hacer por respeto a nuestra tradición cultural es contarla bien y contarla como es y contar las cosas tal y como debemos heredar y como debemos transmitir, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos liamos la manta a la cabeza para inventarnos cuentos cuando los mejores cuentos ya están escritos y ya están contados y son de verdad los más interesantes y los más maravillosos. Entonces no tenemos ninguna necesidad de cambiar cuentos que ya son fantásticos y que nos ayudan a explicar no solo las estrellas, sino para explicar muchísimas otras cosas. Entonces, yo que no me conozco bien la mitología, pero que intento cuando les cuento cosas de estas, hacerlo bien, os invito a no contarles cuentos de Disney y a contarles los que de verdad son realmente interesantes y que por eso han pervivido más de 2000 años. Nada más, enhorabuena por el curso y por las sesiones que están siendo muy interesantes. Gracias. O sea, yo siempre cuento la mitología. Y luego les digo, pero eso es lo que vieron hace 2000 años, hoy tú podrías inventarte otra cosa, porque lo que quiero es que entiendan qué es la constelación, que es una parcelación del cielo. Pero siempre cuento la mitología y siempre la cuento tal y como yo la he leído en los libros, y no solo en uno, sino en varios. Lo de contarlo como Disney me parece bien en hacerlo bonito y tal, pero siendo fieles a la realidad. Cuando comentaban antes de que podíamos contarlo como Disney, automáticamente me vino a la mente la película de Hércules y en la película de Hércules de Disney, Hera se lleva bien con Hércules y eso no es así. O sea, yo eso, por ejemplo, no lo haría. Yo lo contaría tal y como fueron las mitologías que contaron los antiguos. En función del público que hay y el lugar donde estás, pues cuento otras mitologías también. Pues yo, por ejemplo, cuando estuvimos en un viaje por el desierto para ver un eclipse en Níger, pues conté un poquito de mitología árabe, que está muy basada en las constelaciones en las nuestras.
pero hay ciertas variaciones, como lo que contaba de Coma Berenices, que es el penacho de la cola de león. Bueno, pues eso lo contaba, porque no solo está mesas, ¿no? Y también en ocasiones he dado charlas en las que he hablado de las mitologías del cielo, donde he hablado de la mitología occidental y he hablado también de la mitología de esa misma zona del cielo de otras culturas. Pero coincido contigo en que tenemos que contar la mitología tal y como la crearon en su día. Fernando. Sí, hola. Me sumo a las enhorabuenas para Alex, una charla muy interesante. Y tenía varias cosillas por aquí. El tema de Orión y de esto de adaptar la explicación a las edades. Sinceramente, la espada de Orión, perdón, la espada de Orión, en la posición en la que está, ahí entre las piernas, lo de la espada es un eufemismo o tiene unas comillas así de gordas, lo de la espada de Orión. Quiero decir, porque yo es algo que me gusta explicarles a la gente, es decir, la perspectiva que tenemos nosotros de cómo vemos las constelaciones ha evolucionado a lo largo de la historia, o la espada de Orión antiguamente no sería otra cosita de Orión y no la espada precisamente. Entonces, a mí me gusta hacerles un poco así reflexionar sobre el tema. También creo que es fundamental explicarles otras constelaciones de otras culturas, aunque sea con un par de ejemplos, simplemente. Porque si sale el tema de la astrología, es muy interesante el tener esa perspectiva de que en otras culturas, en otros pueblos, las constelaciones son diferentes. Entonces, una forma de, bueno, cuando te preguntan por los signos del zodiaco y la astrología, las constelaciones, pues el tener esa perspectiva mundial de que cada cultura tiene sus constelaciones te da un puntito extra a la hora de hablar de astrología. Y luego sobre las cifras que comentabas, Alex, también me parece genial que las cifras las has dado así un poco aproximadas, porque yo tengo una charla, vamos, una discusión con un compañero muchas veces, de que si yo digo que tal estrella está a unos 400 años luz, él dice, está a 427,5. Y dices, pero si es que, o sea, que ganas de ocupar la cabeza con cosas que la gente no se les va a quedar y que lo que importa es la perspectiva global de la situación del universo y que la idea que tienes, la visión que tienes del universo, la idea que saques cuando salgas de esa observación sea una perspectiva global de nuestra posición en el universo y tanta precisión de estos datos así, estos datos allá, de que esto evoluciona de esta manera, entrando ahí al milisegundo, pues a este nivel de divulgación yo creo que muchas veces sobra, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, a ver, respecto a las cifras, yo prefiero dar cifras aproximadas y además muchísimas veces lo hago así, porque lo que me importa es que la gente se quede con la copla. Entonces, yo prefiero decirle a la gente que este grupo está a 150 y que este está a 450, aunque sé que no es exacto, pero le puedo decir es que este está al triple que este y tienen casi el mismo tamaño real. Entonces se han quedado con la copla y a mí me ha pasado en más de una ocasión que cuando tengo un grupo de personas a mi alrededor y explico esto, quizás hasta con un puntero láser, ¿no? Explico esto y el de la tercera fila no me ha oído. Bueno, pues el de la segunda fila se da la vuelta y se lo explica, porque lo ha entendido. Y eso para mí es lo importante. Más que una cifra exacta, para mí es el concepto de las cosas. Lo de la historia de Orión, esto que os comentaba que se formó en este sentido, ¿qué más da que estos sean 12, que estos sean 5, que estos sean 2? Si tú dices 12, 5 y 2 no pasa nada. Lo importante es que te quedes con la idea de que han ido creciendo por fases, de que han ido evolucionando esta zona del cielo, que esto antes no era así, como lo vemos hoy en día. Muchas veces cuando le explico las cosas a la gente, les digo, y los dinosaurios no lo vieron. Y alucinan en colores. Y dice, pues no, el cielo no es inmutable. Y ese tipo de cosas, ese tipo de referencias a cosas a las que ellos se pueden agarrar,
para mí son muy importantes porque les hace entender, les hace quedarse con la copla. Sergio. Hola otra vez. Esto era solo un apunte, pero si vemos que va para largo, puedo no decirlo, ¿eh? No es importante. Así es que como Hombre, lo lleváis adelante. vosotros. Vale. Hablando precisamente de mitología, bueno, de cómo se conectan las constelaciones en otras culturas o las formas que se hacen, el unir con los puntos de una estrella a estrella. En Stellarium hay un montón de ellas y se puede aprender muchísimo a partir de ahí. Y de hecho hay un catálogo que es occidental, pero modificado por una profesora de infantil y primaria, equivalente en esta, no sé dónde era, pero que varía algunas de las constelaciones para hacerlas mm, mucho más fáciles de comprender. El típico ejemplo de la Osa Mayor, porque tiene una cola larga como la de un mono, pues redibuja un poquito el patrón que hacen y creo que es muy útil a la hora de divulgar, porque es más fácil enseñar, mira, esto es la Osa Mayor porque con esta otra forma sí que es una osa. Entonces, Sí. simplemente decir eso. Sí, sí. Sí, está muy bien. Todos los filtros que tiene, todas las posibilidades que tiene Stellarium es magnífico. Ojalá hubiese tenido yo eso cuando hace 20 años iba con un planetario portátil por ahí. ¿Hay alguna pregunta más en el chat? No, hay una conversación extendida con el tema de las mitologías, pero yo creo que no nos lleva ya mucho más lejos y que en definitiva tampoco nos aporta mucho ya el seguir profundizando por ahí, ¿no? Bueno. No sé, os recuerdo que estamos hablando de observación del cielo y divulgación sobre la observación del cielo, pero a simple vista, es decir, a ojo desnudo, que tendremos otra charla hacia el final dentro de unos días, ya de observación del cielo con instrumentación, ¿eh? Entonces, que lo tengáis en cuenta. Y no sé, habías comentado, Alex, que nos ibas a sorprender, nos ibas a romper los esquemas. No sé si... Efectivamente. Pues quizá sea el momento, ¿no? Sí, llega el momento. Bueno, pues poneros cómodos todos, coger aire, que esto es pa' nota. A ver. Bueno, vamos a ver. En una noche cualquiera de verano podemos observar... Alex, tienes que volver a compartir pantalla porque te corté. que mejor no. Vale, pues entonces compartimos de nuevo. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale, pues entonces, en una noche cualquiera de verano, pues podemos ver cómo emerge por el horizonte sur la Vía Láctea, ¿no? Hago referencia al verano porque es cuando mejor se ve la Vía Láctea, ya que en invierno se ve, se percibe, pero está más difuminada. Pero en verano se ve muy bien. Si nosotros a esto le quitamos el horizonte, si a esto le retiramos zoom para poder ver más zonas de la Vía Láctea, ¿no? Aquí estaría el centro de la Vía Láctea. Esta parte oscura sería nuestro suelo, ¿vale? Que lo hemos quitado. Hemos retirado zoom para ver más zonas de la Vía Láctea. Si esto lo giramos un poco, ya empieza a parecerse un poquito más a una imagen que quizá nos suene, que es esta. Esta imagen la hemos visto muchas veces. A lo mejor hasta incluso tenemos un póster con ella en casa. Bueno, esta imagen es una imagen de la Vía Láctea. Bueno, es de todo el cielo, hemisferio norte y hemisferio sur, pero centrado en la Vía Láctea. La parte de aquí arriba del óvalo es la vecina de lo que hay aquí abajo en el óvalo. Lo que hay aquí es aledaño a lo que hay aquí. De hecho, aquí, por ejemplo, podéis ver a la constelación de Orión, el cinturón M42. Aquí asoma un poco las Híades y aquí estos son las Pléyades, ¿vale? Esta zona es vecina de esta. He situado aquí las constelaciones que podemos ver
Aquí está el Escorpión, que asoma las 3 estrellas Antares. Por aquí estaría Sagitario, el Escudo, el Águila, el Cisne, Cefeo, Casiopea, Perseo, Auriga. Continuaría por aquí por Gémini, Monoceros, Canis Major, Pupis. Aquí la Vía Láctea se hunde por nuestro horizonte, excepto en Canarias. Y luego pues seguiríamos por Vela, Carina, Crux, que ellos todavía son capaces de ver la mitad de la Cruz del Sur. Centauro con Alfa y Beta, que se ven aquí muy bien. Y luego pues ya Norma, Cercinus y volvemos a Escorpio, que ya lo conocemos. Es decir, estamos mirando 360 grados desde nuestro punto de vista en la Vía Láctea. Si mirásemos la Vía Láctea desde arriba, sería lo mismo que esto. Estaríamos mirando desde nuestro punto de vista a Sagitario, a Escudo, el Águila, y estaríamos mirando en dirección al centro de la Vía Láctea. Si seguimos remontando, pues estaríamos viendo Cisne, Cefeo, Casiopea, Perseo, Auriga. Estaríamos mirando la parte opuesta al centro. Lógico, en verano vemos el centro galáctico, pues en invierno tenemos que ver el anticentro, ¿no? Orión, Gémini, Monoceros, Canis Major, Pupis, Vela, Centauro y Crux. ¿Vale? Eso es lo que vemos nosotros en esta panorámica. Pero es que además la Vía Láctea es una cosa que gira sobre su eje. El Sol se mueve una vez cada 220 millones de años, 220, 240, en función de la fuente que utilicéis. Es un número un poco más arriba, es un número un poco más abajo. Y nosotros estamos en una estribación, en un puente entre 2 brazos galácticos. Vale. Desde ese punto de vista, nosotros podemos ver a simple vista, valga la redundancia, lo que hay más o menos dentro del circulito amarillo. Y con nuestros telescopios podemos llegar a ver lo que hay dentro del circulito azul. Esto es una media, ya que por supuesto si aquí hay unas nubes oscuras, pues no nos van a dejar de ver lo que hay detrás. Pero si aquí, por ejemplo, hay una zona en la que no hay nubes de polvo, pues podemos llegar a tener una ventana con un muy largo alcance, como nos ocurre, por ejemplo, con Eta Carina. Pero todo esto gira, todo esto rota, ¿vale? Volviendo a la imagen anterior, ya sin la ayuda de las constelaciones, nosotros podríamos imaginarnos que estamos en esa estribación o en ese puente que comentaba yo, y lo podemos imaginar como si fuese un tubo de cristal. Nosotros estamos dentro del tubo de cristal. Y el tubo de cristal tiene las paredes pintadas con unos grafitis oscuros, tanto en la parte interior como en la parte exterior. Nuestro tubo de cristal está lleno de estrellas, de gas, de nebulosas, de cúmulos. Y fuera del tubo de cristal está el espacio, el vacío del espacio intergaláctico, ¿no? Para poder imaginar mejor lo que es nuestra perspectiva de cómo es la Vía Láctea, he sobrepuesto lo que sería nuestro tubo, porque nuestro tubo además es curvo, porque da evidentemente la vuelta alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Por eso, esta misma imagen, con nuestro tubo, y ahora no de cristal, sino uno de cemento, sería más o menos esto. Tenemos el centro de la Vía Láctea aquí, tenemos el tubo que tiene que emerger desde algún sitio de por aquí, porque acordaros que esto, este borde y este borde es lo que se junta por detrás, ¿vale? Es el anticentro, es los 180 grados. Es decir, nuestro tubo tiene que venir de un 90 hacia un lado y tiene que ir hacia un 90 hacia el otro lado. Pues si ponemos uno de cemento, para que tengamos unas paredes más claras, tendríamos más o menos esta configuración. Dentro de este túnel o tubo, que insisto, sería de cristal en nuestro ejemplo, aquí dentro están todas las estrellas que nosotros vemos. Aquí dentro estaría pues Orión, aquí estaría M41, la Rosetta, M6, M7, aquí estaría la Norteamérica,
etcétera, 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 ¿vale? Pero como hemos dicho que además la Vía Láctea gira, el sentido de rotación de la Vía Láctea hace que lo que esté en la parte derecha de la imagen, en el punto de fuga del túnel, es lo que venga por detrás, y lo que esté en la parte izquierda es lo que esté por delante de nosotros en la Vía Láctea. Es decir, si aquí tenemos Orión, esto es Sirio, pues aquí es donde estaba el punto de fuga de ese túnel que os he pintado antes. Voy a volver a colocarlo, ¿vale? Pues esa zona que coincide con Puppis y Vela es la parte de la Vía Láctea que viene por detrás de nosotros, en el sentido de rotación de la galaxia. Y por delante de nosotros, como si fuesen los caballitos de un tío vivo, hay otra zona. Volviendo al punto de fuga del túnel, esta vez lo que está por delante, pues esa zona, aquí, coincidiría con lo que es la nebulosa Norteamérica. Es decir, nosotros nos dirigimos hacia el ápex que está aquí, en donde Hércules. Esto de aquí es Lira, pues nosotros nos dirigimos aquí. Nos dirigimos hacia aquí arriba porque la órbita del Sol no va con el ecuador de la Vía Láctea, sino que va dando tumbos de sube-baja, ¿vale? Pero va en esta dirección, ¿vale? Así que nos dirigimos hacia ese lugar dentro de la Vía Láctea. Esta es una forma, ya una perspectiva mucho más completa que solo la bóveda celeste, de ver el firmamento. Cuando veis esta imagen, porque lo tenéis en un póster, porque lo tenéis de salvapantallas o porque os lo vais a descargar luego, tener en cuenta que el tubo nuestro de cristal tiene unos grafitis negros en la pared interior, que son estos de aquí, que llegan hasta el saco de carbón y un poco más, que aquí es de donde viene lo que está por detrás de nosotros, que no nos va a alcanzar nunca, que de esta zona de Puppis en adelante, es decir, todo lo que es Canis Major, Orión, el Géminis, Auriga, Tauro, Perseo, Casiopea, Cefeo, el Cisne, todo eso es la parte exterior, la parte que hay a nuestras espaldas, si tenemos en cuenta que miramos al centro galáctico. Pues a nuestras espaldas están también estos otros grafitis oscuros que veis aquí y que continúan por aquí, ¿vale? Y curiosamente hay aquí una zona un poco libre y aquí hay otra zona un poco libre. Bueno, pues desde aquí venimos y hacia aquí nos dirigimos. Para daros unos pequeños ejemplos, voy a segmentar esto que os he presentado así en tres zonas. La primera de ellas es lo que viene por detrás. Aquí tenemos otra vez la constelación de Orión. Aquí tenemos Tauro, las Pléyades. Aquí podemos distinguir Auriga, ¿no? Castor y Pollux. Y hay una serie de objetos que nosotros conocemos de sobra, pero vamos a ponerles ahora la distancia a la que están. El más cercano, las Pléyades, las Híades. Luego están las Pléyades, que los he puesto aquí con unas letras muy grandes. Ya un poco más lejos, pues está, por ejemplo, la nebulosa de Orión o M47. Algo más lejos está M41. Y mucho más lejos está M46. ¿Por qué M46, estando tan cerca del cielo de M47, tan cerca de nuestro cielo, de M47 está tan lejos? Porque estamos mirando en las profundidades de nuestro propio tubito de cristal, de nuestra propia estribación, de nuestro propio puente. La estructura en la que nosotros vivimos evidentemente tiene un grosor, no solo una profundidad. Y en la parte externa, pero profunda, es donde se sitúa la roseta, por lo que está incluso más lejos todavía
que M46. Y también en la parte más profunda, pero ya en la cara interior, está un objeto en el hemisferio sur precioso, que parece un balón de rugby hecho de estrellas, que es el NGC 3114. Y cerca de él hay aquí una cosa muy brillante que somos capaces de ver porque hay una ventana entre el polvo interestelar, que eso es Eta Carina. Y eso está a 7.500 años luz. Es uno de los objetos más lejanos que podemos llegar a ver. Y lo podemos ver porque hay una casualidad de que por aquí no hay una nube de polvo que nos lo tape. Si no hubiese nubes de polvo, seríamos capaces de ver igual de lejos en todas direcciones, pero no es así. Y para ayudarnos un poquito a entender lo de las profundidades de nuestro tubo, le voy a colocar otra vez. Guardaros en la memoria la perspectiva del tubo ese, que en este caso de la imagen es de cemento, pero imaginaroslo, el tubito de cristal lleno de estrellas, y ahí lo tenemos. Cómo va confluyendo hacia esta zona. ¿Vale? Eso era lo que venía por detrás. Lo que viene por delante nuestro, ¿qué es? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, tenemos, como habíamos dicho, en la zona de la nebulosa Norteamérica es donde confluye el punto de fuga de la profundidad de nuestro tubito de cristal. Él, insisto, lo que va por delante nuestro, no lo que está por detrás. De la Norteamérica hasta Sagitario, los grafitis de la pared interna. Desde la Norteamérica hacia Casiopea o incluso hasta Tauro y tal, todo esto son los grafitis de la parte externa. Fijaros incluso aquí cómo los grafitis están muy definidos, mientras que aquí se vuelven cada vez más difusos. Eso es porque están aquí cada vez más cerca de nosotros. Y es como cuando tú estás viendo un banco de niebla desde lo alto de una montaña y ves el valle y ves el banco de niebla muy bien definido, o cuando te metes en él. Cuando te metes en él está más difuminado, ¿no? Pues este es un poco el mismo efecto. Objetos conocidos que tenemos nosotros. Hombre, al lado nuestro están las Pléyades, que aquí las tenemos. Tirando por la profundidad de nuestro tubito, está la M27, está la Norteamérica. Más allá, incluso de los grafitis, de las nubes de polvo, hay muchos objetos. Por ejemplo, el M29 o el M57, que están ya a unas distancias bastante espectaculares. ¿Por qué están más allá? Porque una cosa es que el punto de fuga esté en Norteamérica y otra cosa es que en realidad continúe, porque las nubes que hay aquí nos tapan lo que viene detrás, que es esa zona que estamos observando aquí. Y aquí nuevamente hay una zona un poco libre, por eso vemos una mayor densidad de estrellas. M52, que está en Casiopea, está pues no tan lejos en lo relacionado al punto de fuga, pero sí está más lejos de nosotros porque está en la cara externa de nuestro tubito. Es decir, aquí jugamos con una doble perspectiva, la profundidad y que está hacia un lado. Y en otra ventanita libre de polvo podemos ver en el brazo de Perseo el doble cúmulo. También a 7.000 años luz. Dentro de nuestro tubito nunca vamos a llegar a ver 7.000 años luz. Veremos objetos de fuera de él. Aquí tenéis nuevamente sobrepuesto el túnel y vemos cómo las manchas oscuras pues coincidirían con esos grafitis que os digo yo que están pintados sobre la cara interior y estas otras nubes por el otro, ¿no? Aquí lo veis otra vez. Y el último tercio, que sería desde la nebulosa de Norteamérica hasta Eta Carina, es decir, la zona que vemos en verano, que es cuando miramos de frente al núcleo galáctico, pues lo que estamos haciendo es ver una superposición de varias estructuras de la Vía Láctea. Lo más cercano a nosotros, pues hombre, el vecino, Alfa Centauro.
Luego tenemos, bastante cerca, pues el saco de carbón, por ejemplo. Tenemos los demás grafitis y justo antes de los grafitis están M6 y M7 a unas distancias de 580 y de 1588 años luz. Ya al otro lado de las nubes oscuras, que son la frontera entre nuestro brazo y el brazo inmediatamente interior, que es el de Sagitario Carina, se encontrarían otra serie de objetos como la laguna, la trífida, M16, M17, M11, o también, por ejemplo, en el hemisferio sur, el joyero. El joyero que está al lado del saco de carbón, bueno, pues no está tan al lado. Aquí en España todavía podemos ver desde la península perfectamente, en un hueco que hay entre las nubes, lo que llaman la gran nube estelar de Sagitario, que es una zona donde se puede ver el núcleo galáctico, que está a 26.000 años luz. Por eso esta zona brilla tanto. Si no estuviesen todas estas nubes de polvo, pues brillaría todo el núcleo galáctico como esta zona de aquí. Y desde Canarias se llega a ver, si no hay que ir más al sur para verlo mejor, la nube estelar de Norma, es decir, aquí estaría la constelación austral de Norma, y aquí otra vez hay una ventana de polvo, tanto de nuestro brazo como del brazo de Sagitario, podemos ver a través de él un fragmento del brazo más interno que tiene la Vía Láctea, que es el brazo de Norma. ¿Vale? Y con esto volvemos otra vez a la imagen inicial, esta que mostraba, donde vemos la parte interior de ese tubito nuestro de cristal lleno de grafitis, que ahora lo veréis un poco mejor, el punto de fuga desde donde venimos nosotros mismos, hace unos cuantos millones de años estábamos por ahí atrás y dentro de unos cuantos millones de años estaremos por ahí adelante, aunque nunca alcanzaremos lo que hay ahí porque aquello también se mueve. Y aquí, en las partes más externas, que tenemos tanto a la izquierda de la imagen como a la derecha, estaría la parte a nuestra espalda, teniendo en cuenta que miramos al núcleo galáctico, que es también la más vecina a nosotros, porque aquí es donde se sitúan las Híades, las Pléyades, Orión, que son pues, las zonas más próximas a nosotros, en general, porque el vecino más próximo está aquí en esta otra dirección a 4 años luz. Y recordar que todas las estrellas que vemos aquí están contenidas dentro de ese circulito amarillo chiquitito que os comentaba, que es lo que somos capaces de ver de la Vía Láctea. Así que no sé si os ha roto mucho o poco los esquemas, si os ha salido humo por las orejas, hay que ir a por el extintor. En cualquier caso, yo os emplazo a que un día, por ejemplo, en el segundo encuentro interasociaciones de la FAE, quedemos bajo un cielo oscuro y os lo explique in situ, con ejemplos, y que aprendamos a ver la Vía Láctea desde otra perspectiva un poco diferente. Hay manos levantadas. Me falta Joaquín. Adelante, Fernando. Ahora. ¿Yo mismo? Bueno, había levantado la mano Fernando Ijar, pero Pues adelante. Bueno, si quieres hago la pregunta yo. Lo que quieras. Bueno, vamos a ver. En principio, Alex, es impresionante. O sea, felicidades porque es una maravilla la explicación que has dado. Te quería preguntar que ahora en primavera es un momento muy bueno porque el polo norte galáctico nos queda más o menos cerca del cenit. Entonces, no es la visión de ver el disco de la galaxia, sino es ver ya hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas tú con tu experiencia de observación de tantos años y toda la grandísima experiencia que tienes, que podamos explicar a la gente en primavera mirando al cenit?
porque es cuando se ven la mayor parte de las galaxias. Lo mismo que en primavera salen las flores, también salen las galaxias, ¿no? O sea, podríamos decir. Efectivamente. En primavera y en otoño vemos un montón de galaxias, sobre todo porque estamos mirando fuera del plano galáctico. Es decir, si la Vía Láctea es una cosa plana, en primavera miramos en un sentido y en otoño miramos en el opuesto, ¿no? Pero estamos mirando fuera del plano galáctico. También es cierto que en el cielo de primavera, sobre todo, hay una predominancia en galaxias porque allí es donde está el cúmulo de Virgo, y hacia allí apuntan muchos más cúmulos, ¿no? Por lo tanto, es una auténtica maravilla el cielo que tenemos. Yo normalmente en el cielo de primavera suelo hacer dos recomendaciones. La primera es enfocar al cúmulo de Coma Berenices, al cúmulo estelar de Coma Berenices, explicarle a la gente, mira, esto es un cúmulo de estrellas y tal, no sé qué, y luego les explicas que muchísimo más lejos, pero en esa misma dirección, hay un montón de galaxias. ¿Por qué? Porque el cúmulo de Coma Berenices está salpicado por galaxias a su alrededor. Esa es una. Y la otra, si le quiero vacilar a alguien, mira, ¿tú nunca has encontrado una galaxia? No. Pues mira, tú apunta entre esa estrella que se llama la nébula y esta otra que se llama Mendemiatrix con el telescopio. Así, apunta a voleo. Y si no encuentras una galaxia, yo te doy un premio. Si el cielo es suficientemente oscuro, no hay premios que repartir. Porque es una zona donde hay tantas galaxias que a cualquier neófito le dices, tú apunta por ahí, con el buscador más o menos, y mira por el ocular. Y si no ves una galaxia, es que te doy un premio. Y si no la ves, hombre, muévete un poquito alrededor que verás alguna fijo. Y empiezan a descubrir una, otra y otra, y esa sensación al novato se le queda para toda la vida. Esas son mis recomendaciones. Vale, estupendo, Alex. Muy buen consejo, oye, me encanta. Bueno, gracias. Fernando Cabrerizo. Sí, yo puedo dar fe que explicar la posición en la galaxia a la gente le hace explotar la cabeza directamente. Sin duda, Yo, sí, sí. yo es cierto que lo hago con la ayuda de un planetario, muchas veces con una animación, pero la historia que cuento, que se puede contar también sin imagen, que a lo mejor os puede servir también, es que las estrellas que vemos es nuestro barrio de nuestra ciudad, y si tuviéramos que dibujar el mapa callejero de nuestra ciudad, no nos podríamos mover en nuestra situación de la azotea de un edificio alto. Entonces vemos bien las calles que tenemos cerca alrededor, pero el resto de la ciudad lo que vemos son tejados y edificios altos, y con eso nos tenemos que hacer una idea de las calles que hay en el horizonte al otro lado de la ciudad. Y suelo contar que lo ideal sería ver la ciudad desde arriba, desde un helicóptero, y entonces veríamos todas las calles perfectamente, igual que cuando vemos una galaxia desde arriba, que entonces vemos perfectamente toda su estructura. Y claro, les cuento que no se puede viajar con una nave espacial para ver la galaxia nuestra desde arriba, pero que sí podemos hacer una simulación con eso, ¿no? Y entonces ahí vemos que las estrellas que vemos a simple vista es el barrio que tenemos cerquita alrededor. Y esas nubes oscuras son copas de árboles que nos tapan los edificios lejanos y que nos impiden ver realmente lo que hay más allá. Entonces creo que también es una idea visual que permite explicarlo sin necesidad del apoyo de imágenes. Pero efectivamente la gente, cuando es consciente de que esa bandita que ven ahí es el horizonte de la galaxia, la gente pues le explota la cabeza. Y otra parte importante es que cuando tienes la imagen de la galaxia vista desde arriba y explicas que tarda 220 millones de años en dar una vuelta, claro, tú dices, si el Sol tiene 4.000 millones de años, hemos dado 20 vueltas a la galaxia, más o menos, 18 o 20 vueltas. Y tú dices, pero es que la perspectiva del tiempo te da una idea cuando piensas que la extinción de los dinosaurios fue hace un cuarto de vuelta de la galaxia, y que el hombre ha surgido en un giro mínimo del Sol alrededor del centro galáctico, ¿no? Entonces esa perspectiva temporal
también a la gente le impacta mucho. Efectivamente, tienes toda la razón, da mucho. Sí. Dos maravillosos ejemplos, sí. Mm. El de las calles y los tejados, así no se me había ocurrido, muy buena idea. Y lo de los dinosaurios y la rotación de la galaxia, eso sí lo había contado. Y lo que dices tú, la gente alucina. Sí. Sí, sí. Carlos. Sí, bueno, yo, la verdad, felicidad por la charla. Ha sido súper didáctica y súper interesante. A mí me ha encantado. Y muy interesante lo de ver la galaxia de esta manera, como el tubito. Me lo estudiaré y lo pondré en mis charlas. Ujú. Luego, una cosa, voy a contar dos cosas, ¿vale? La primera es que hay muchas veces que me cuentan, oye, ¿y por qué en verano vemos tantas estrellas en una dirección y en invierno no vemos tantas? Y yo lo que hago es utilizar también el ejemplo de una ciudad o de un pueblo, pero en este caso decir, imagínate que tú vives en una ciudad o en un pueblo, pero no vives en el centro, sino que vives en la periferia. Y tienes dos ventanas, una que da al centro de la ciudad y otra que da al extrarradio de la ciudad. Cuando tú miras por tu ventana que da al centro de la ciudad, vas a ver muchas estrellas. O sea, van a ver mucha casa con muchas luces. Pero cuando miras al extrarradio de la ciudad, vas a ver muchas menos casas y el campo, o la oscuridad del campo. En este caso es lo mismo. Estamos en un brazo de la galaxia y cuando miramos en verano, miramos hacia el centro galáctico, miramos hacia el centro de nuestra ciudad cósmica y en invierno vemos la zona exterior de nuestra ciudad galáctica. Y le comento que las galaxias serían como ciudades. Eso es, sí, sí. Claro, nosotros tenemos nuestra ciudad en nuestro barrio, que es las estrellas que vemos, y tenemos otro barrio que podemos ver con telescopios. Y luego, la otra cosa que me ha volado la cabeza es que yo estoy empezando en el mundo del bonsái. Y tengo uno de mis ejemplares que más me gustan, es muy pequeñito, ¿vale? Es un palo, como llamamos en el mundillo. Es una especie que se llama ginkgo biloba. Y una cosa que me ha volado la cabeza es que el ginkgo como especie ha existido durante más de una vuelta a la galaxia. Porque lleva en la Tierra entre 270 a 290 millones de años. Y eso me ha volado completamente a la cabeza. Porque sabiendo la distancia y el tiempo que se tarda en dar una vuelta a la galaxia, eso cuando he visto el tiempo, me ha volado la cabeza. Es en plan de, ostras. Eso lo puedes hacer también con insectos, lo puedes hacer también con especies marinas, lo puedes hacer con plantas de todo tipo. Sí, sí, pero normalmente te deja alucinado. Ojo y plático. A mí eso es que a mí a ver el tiempo que se tarda de dar una vuelta a la galaxia ha sido como ¡pum! ¡Ostras! Sí, sí. Ha sido uno de los típicos momentos wow. Eso es, sí, sí. Tienes razón, sí. Fernando, no sé si tenías otra pregunta. Sí, es que me he acordado de una tontería que os cuento por si os viene bien para alguna charla. ¿Sabéis en América Latina cuántas estrellas dicen que hay en el cielo? Normalmente dicen que hay 50. Ajá. ¿Pero por qué? Dice, sí, se ven más. Dice, bueno, pues a mí me dijo un chileno, no, es que lo decimos con acento nuestro. O sea, ¿y cómo lo dedico? Sí, 50. Sí, efectivamente. 50. Pues qué bueno, sí, señor. un chascarrillo que me contó una persona en una observación de allí de Chile y la verdad es que me gustó y lo cuento de vez en cuando. Pues muy bueno, sí, señor, me ha encantado. Solo era eso. Gracias. Alex, ¿qué anchura tiene ese tubito medio en el que tenemos visibilidad? ¿2, 3 parsec? No, tenemos como... No, la estribación en la que vivimos, ese tubito, tiene unos 3.000 años luz desde, digamos, el brazo anterior hasta el posterior, unos 1.500
en sección transversal, o sea, arriba abajo. Y en profundidad, pues, a ver, el tubo en sí tiene unos 10.000, 12.000 años luz de profundidad. Otra cosa es que no seamos capaces de ver más allá de 5.000 por el polvo interestelar que hay. Sí, bueno, cuando he dicho 2-3 parsec me quería referir a 2 o 3 kiloparsec. Kiloparsec, sí. Vale. Sí, la verdad que prefiero los años luz porque como son cifras muy redondas y muy sencillas, se te quedan rápido. Bueno, estamos prácticamente al límite de nuestro horario. No sé si hay más preguntas o consideráis que por esta noche ya está bien. Os recuerdo que la siguiente charla será el jueves, es decir, saltamos el día de mañana. Y recuerdo cosas ya conocidas, que esto se queda grabado, que en unos días se os dará a conocer dónde se puede consultar las grabaciones. Y por nuestra parte, pues agradecer a Alex estas 2 horas magníficas que nos ha dedicado y nada más. No sé si hay alguna pregunta pendiente. Carlos, parece que ha levantado la mano de nuevo. Sí, yo pregunta, no, pero solamente comentar una cosa. Eso que comentas con los mitos, les suelen gustar a los críos, a todos para ellos, y a lo que les gusta mucho es a los adolescentes. Sí. O sea, yo empiezo a contar de cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas, tal. Cuando empieza con la mitología, y si es un grupo donde hay muchos adolescentes, o es un grupo principalmente de adolescentes, solo quieren mitología. Sí. Es cierto, sí. Sin duda alguna. Bueno, pues si no hay más... y no falta decir que se ríen, vamos. no, sí, claro. Sí. Si se lo cuentas bien, se parten. Sí, se parten la caja, no paran de reír. Efectivamente. Pues si no hay más preguntas, nada, agradeceros a todos el interés. Muchas gracias por todos los comentarios que he recibido. Y será un placer para mí pues contestar preguntas si las tenéis. Ya fuera de la ronda de hoy, porque como decía Joaquín, habrá una ronda posterior, ¿no? Sí, haremos una revisión más o menos minuciosa de lo que haya podido oír por el chat y que se nos haya saltado. Y ya sabéis que a finales de abril o en mayo tendremos una o 2 sesiones solamente para responder preguntas que hayan podido quedarse en el tintero y que puedan seguir siendo interesantes. Esto también os informaremos adecuadamente. Y nada más, muchísimas gracias a todos y buenas noches y el jueves nos vemos de nuevo. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.